Hay una historia que me conmueve y yo sé que algunos de ustedes lo han visto anteriormente, pero yo siempre creo que la repetición es madre de la enseñanza y que debemos siempre someternos y observar aquellas cosas que nos consuelan, que nos dirigen, que nos edifican. Y esa historia se trata de un hombre que, me puede poner la primera diapositiva, la principal. Un hombre que dio su vida y sus hermanos en la Segunda Guerra Mundial eran 4. Y estos 4 hermanos, 3 de ellos murieron. Y el presidente de los Estados Unidos decidió que ya había sido bastantes muertes que habían afligido a esta mujer. Una madre que había perdido 3 de sus 4 hijos. Y escribió una carta para que fueran a rescatar a este hombre y le salvaran la vida. Y en el camino varias personas murieron para poder salvar a este hombre. Transformación es la palabra operativa en la Semana Santa. La palabra operativa es aquella que describe lo que tiene que estar ocurriendo, lo que se quiere reflejar, la idea principal que en este caso Dios ha querido traer a su pueblo. En la Semana Santa todo lo que celebramos es la culminación de un proceso de metamorfosis logrado por Dios para que podamos ser lo mejor que podemos llegar a ser a su imagen y semejanza. Ponme la otra, por favor. Que tu vida honre lo que se pagó. No dejes que muera en vano. Ponme la otra, por favor. Aquel hombre fue salvado por unos soldados que, por instrucciones del presidente de los Estados Unidos, dijo: vayan a buscar a ese muchacho porque no quiero que su madre pierda al único hijo que tiene. Pero en el camino gente murió, como el capitán que vimos morir. En el camino no solamente él murió, murieron muchos para salvarle la vida a uno. Para salvarle la vida a uno. Cuando usted vio en el video, el capitán moribundo le dijo: acércate, le quiso decir algo. Y le dijo: que tu vida sea una vida buena, que amerite que hayan muerto por ti. Eso fue lo que le dijo. Por eso el hombre, frente a la tumba, le preguntó a su esposa: ¿soy una buena persona? He sido una buena persona. Porque tenemos... No, déjame la anterior, por favor. Y no la cambie hasta que te lo diga. Que tu vida honre lo que se pasó. No dejes que muera en vano. Y nosotros estamos frente a una muerte. Mi pregunta en esta mañana: ¿será en vano la muerte de uno que resucitó? ¿Habrá resurrección para meditar que esa muerte haya ocurrido? Es la culminación de un proceso de metamorfosis logrado por Dios para que podamos ser lo mejor que podemos llegar a ser a su imagen y semejanza. Para transformar una clase social se necesita primero transformar un hombre. Usted no cambia un país, no cambia una clase social si no cambia un hombre primero. Si no cambia lo que una persona, una familia. La clase no existe por sobre sus elementos, obviando al hombre versus las clases. No hay tal cosa como que la sociedad completa es más importante que un hombre, porque la sociedad es compuesta por un hombre. La pregunta en esta mañana es: ¿cuál es nuestra meta? ¿Controlar? ¿Mandar? ¿Establecer? ¿O que haya transformación en nuestra vida? En nuestra sociedad. La meta de Dios es la justicia, la redención y la transformación del hombre. Dios crea hombres, mujeres e hijos. El hombre crea clases y gobiernos.
Jesús no dejó que lo hicieran un rey común. Una vez vinieron a buscarlo para hacerlo rey. Y dice la Biblia que él se fue al monte a orar, porque no quería ser un rey común. Quería ser el rey de tu corazón, de nuestro corazón. ¿Sabe? Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La clase. ¿Cómo escoger entre el gobierno del hombre y la transformación de Dios? ¿Cómo voy a escoger por Dios? ¿Cómo escojo entre las dos cosas? El dilema que todos los días vemos es ese. La clave es ¿cuál te sirve? ¿Cuál le sirvió a Maribel aquel día que tuvo que escoger entre lo que hacía cualquiera o lo que Dios le decía que hiciera? ¿Cuál te sirve? La clase no reta, sino que obliga, pero la justicia o la transformación de Dios reta, transforma y perdura. Y yo quiero vivir ante un Dios que me reta, que me transforma y perdura. En esta mañana, ¿dónde está la gente que quiere ser transformado de Dios, que quiere ser retado, transformado y que su vida perdure eternamente? Esa es la cuestión. El libro de Romanos nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Hemos celebrado la Semana Mayor. Hemos visto muerte, resurrección, hemos hablado de Getsemaní. Mi pregunta es, ¿andaremos en vida nueva? ¿O haremos inútil ese sacrificio? Como el capitán le pidió al soldado Ryan, no hagas inútil el sacrificio de los que morimos por ti. Ponte la otra, por favor. Transformación es la palabra operativa. Es lo que tiene que pasar en tu vida y en la mía. No se trata de poner grandes diapositivas o se trata de mucha música, se trata de transformación. Transformación en la vida nuestra, en la vida de nuestras familias. Ser entes de transformación en la sociedad, como dice uno de nuestros valores. ¿Sabe? Váyase al libro de Lucas, capítulo 24, versos 1 y 2. Luke 24, verses 1 to 12. Váyase a la Biblia. Búsquela. Mire la palabra de Dios. Sométase, preséntese ante el Dios con su palabra. Estamos ahí en esta mañana. El primer día de la semana, muy de mañana, diga muy de mañana. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado unas mujeres y algunas otras mujeres con ellas. Gloria a Dios. Aconteció y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Porque yo he venido a decirte en esta mañana, la piedra fue removida. Él murió en la cruz del Calvario y fue enterrado en una piedra que pesaba toneladas y tenía un sello romano y un sello de la iglesia que decía esto no se puede abrir. Pero el propósito de Dios jamás será contenido por ninguna cosa y el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de la gente que no será sellado en esta mañana? La piedra fue removida. Aconteció que estando ellas perplejas, asustadas, sorprendidas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, porque no hay problema con tener temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscan? A ellas le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordad de lo que habló, aún estando ahí en Galilea, aún cuando estaba en Galilea, diciendo,
Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, esta es tu palabra, pon la próxima. Y tu palabra no regresa vacía. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y yo vengo en esta mañana declarando que cada persona que está al alcance de mi voz recibe la revelación necesaria de la transformación que tú quieres hacer y que toda piedra es removida en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, la próxima: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dile a tu vecino que no muera Cristo en vano. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice estas palabras que quedaron grabadas en mi corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese la justicia, la transformación a lo divino, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Mi pregunta: ¿Cristo murió por demás? ¿Estamos haciendo nuestra vida meritoria como hizo el soldado Ryan para honrar la muerte de aquella gente? Algunos creyentes cristianos procrastinan vivir una vida de resucitado aquí y ahora. Diga aquí y ahora. Aquí y ahora. Y lo hacen anteponiendo la muerte física para entonces tener una experiencia de vida, de resucitado en el más allá con Dios. Porque cuando yo me vaya con el Señor, ahí es que van a estar las cosas bien. Porque cuando yo me vaya, y entonces todo es luego de morirse. Yo le he dicho a la iglesia una historia de un predicador que era profeta y estaba predicando. Un día decía: aleluya, gloria a Dios. Y todo el mundo: gloria a Dios. Y el Señor está aquí, gloria a Dios. Y él decía: y nos vamos con el Señor. Y él decía: gloria a Dios, decía la gente. Y él dice: vamos con el Señor. Entonces él hizo una prueba. Cogió una plumita. Y esa plumita, él dijo: yo voy a lanzar una plumita. Como se quieren ir con el Señor, donde quiera que caiga, encima de quien le caiga la plumita, ese se va con el Señor. Lanzó la plumita y todo el mundo estaba, porque nadie quería que la plumita le cayera encima. Se trataba de que eso iba a ser un chiste, Carlito, pero no me dio, no me resultó. Mire, ese periodo que se vive renunciando a la vida de transformado, de resucitado, a lo divino, es una buena posible definición para infierno. Es invalidar el sacrificio de Jesús hacia ser Cristo. El tiempo es nuestro bien más preciado. Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene tiempo, no tiene nada. Nuestro tiempo tiene que ser usado para recibir una transformación a lo de Dios en nosotros. Porque está ahí, latente en potencia, lo de Dios en ti y en mí. Y Dios cumplirá su propósito en ti. Y la obra que Él ha comenzado, Él la habrá de terminar. ¿Dónde está la iglesia que cree que esa obra se ha comenzado y será terminada? La próxima. Que no muera Cristo en vano.
La próxima. 2 casos de muerte y un hoy pertinente. Porque la palabra de Dios es pertinente para ti hoy. Diga conmigo, hoy. Prospéranos hoy. La palabra de Dios es pertinente para ti y para mí. Hay 2 casos que yo quiero traer en esta mañana. Un caso es, 2 casos que tienen que ver con muerte. 2 casos que tienen que ver con cómo opera Dios ante la fe del hombre. El primero está en Juan, el capítulo 11, verso 24. Y es la historia de Lázaro. Usted conoce la historia. Marta y Lázaro eran amigos de Jesús. Eran gente donde él iba a comer. Ellos eran amigos, se intimaban. Pero sin embargo, Lázaro murió y él tardó 3 días en llegar. Diga conmigo, 3 días. Imagínate, tú tienes una emergencia, tú le dices a alguien que tú sabes que puede resolver el problema y no llega hasta los 3 días. ¿Qué tú vas a pensar? Que no me importa, que no le importa, que simplemente no le interesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y allí está el Señor que llega al 4.º día, el 3.er día, 4.º día, y se lo encuentra con Marta. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y a veces pensamos en nuestra vida que el Señor no está porque se permite cosas que nos afectan negativamente. Y el Señor le dice, tu hermano resucitará. Y ella se puso espiritual y le dijo, sí, Señor. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto. La contestación de Jesús a Marta sobre el futuro de la vida de su hermano Lázaro fue un hoy pertinente. Porque la palabra de Dios es pertinente a tu vida y a la mía ahora mismo. Hay otro caso, otra historia. A mí me gustan las historias. Y esa historia está en Lucas 23. Es la historia del buen ladrón. El buen ladrón al principio estaba criticando a Jesús, igual que el otro. Sálvanos si tú dices que tú eres el Cristo. Pero este hombre vio cómo Jesús perdonó al que le hacía daño. Y en un momento dado tuvo un cambio de corazón. Diga conmigo, un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón significó que él le decía al otro, tú y yo nos merecemos lo que estamos haciendo, pero él no se lo merece. Porque la gracia de Dios lo tocó a este buen ladrón. Y dijo el buen ladrón a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo entonces, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La contestación de Jesús a Marta sobre el futuro de la vida de su hermano fue como la de Jesús al buen ladrón en el Calvario. Un hoy pertinente. Hoy es pertinente la palabra de Dios en mi vida. Para mi relación con mi hermano, para mi relación con mi esposa, con mis hijos, para cada persona que está. La palabra de Dios es pertinente hoy a la circunstancia que estás viviendo. Y yo no sé cuál es esa circunstancia, pero yo he venido a decirte, hoy mismo Dios tiene una palabra pertinente para saldar y salvar y bendecir tu vida. ¿Sabes? Jesús redefine las temporadas de la vida del hombre a través de la fe en Él. Redime, cambia las temporadas en la vida suya, en la vida mía, en la vida de su familia. Las cambia por la fe que nosotros tenemos en su obra. El resultado de la fe de Marta sacó a un hombre, a Lázaro, de una temporada de muerte. ¿Cuántos han vivido temporadas de muerte?
¿Cuántos han vivido temporadas donde tú crees que se está muriéndote todo? ¿Cuántos han vivido una temporada así, hermano? Óigame bien, la fe sacó a aquel hombre de una temporada de muerte a la vida. Lo sacó de la tumba física a la vida terrenal. Siempre estuvo vivo espiritualmente. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y yo le digo a los muertos de tu vida, Lázaro, ven fuera. Yo me paro en este altar y le digo a los muertos de tu vida, Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos creen eso en esta hora? El resultado de la fe del buen ladrón. Antes Jesús también lo llevó de una temporada de muerte a la vida. Sin embargo, a este lo mataron. Fue de vida física a la tumba, pero resucitó en su vida espiritual y lo hizo en el paraíso con nuestro Señor. ¿Cuántos creen que eso es una grande bendición? Pero ¿por qué hay que esperar un evento de muerte física? ¿Por qué hay que esperar a estar casi divorciado? ¿Por qué hay que esperar a estar casi muerto por el cáncer que tiene? ¿Por qué hay que esperar un evento de muerte para que se redefina nuestro destino profético, para vivir una vida de resucitado a lo divino ahora mismo? Usted recibe personas para consejería y muchas veces las recibe cuando, mire, están a 3-2 a favor del hoyo. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? Buscar la gracia. ¿Qué pasó? Orar antes de salir. ¿Qué pasó en el camino? Esperamos una experiencia de muerte para recurrir a Dios. Cuando aquel nos dice, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No esperes un evento de muerte a entrar en la gracia de Dios. La próxima, por favor. La realidad de la resurrección. Hoy celebramos que Él vive, la resurrección. Y muchas personas quieren retar que esto es así, que eso es un cuento de camino, que eso no existe, que eso nunca ocurrió. Cuando que este libro, hermano querido, tiene más pruebas históricas de la realidad de un Cristo de la gloria que muchos libros de historia, muchos otros libros que se llaman como que están bien documentados. Pero yo no tengo tiempo para discutir ese tema. La resurrección es un evento histórico y tiene que haber sido una realidad debido a la transformación surgida en los campesinos, pescadores y discípulos que dieron su vida al surgimiento de un poderoso mundial que perdura y continúa transformando personas. El cristianismo, eso tiene que haber pasado porque unos pescadores, unos que no habían ido a seminario, unos que no eran de Fuente de Agua Viva, unos que no eran de ninguna iglesia, que estaban tirando redes, una gente sencilla creó un movimiento poderoso y han llevado la palabra hasta el fin del mundo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Hay quien no cree que Jesús haya resucitado? Diciendo que hace mucho tiempo para que tenga impacto hoy día. Eso pasa tanto tiempo que no tiene impacto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta dividir lo más profundo de nuestros pensamientos y intenciones del corazón. Algunos dicen que es producto de mitos religiosos. Pero esto tuvo que haber ocurrido, ya que a raíz de ello unos campesinos, pescadores, discípulos, gente sencilla, ignorante de teología, estando asustados, fueron transformados bastante rápido hasta estar dispuestos a morir por expandir esta causa. Pedro murió con las piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo porque él no quería morir como murió su Señor. Fundaron la más grande misión confiada, crecencia sobre la faz de la tierra. Ninguna visión o alucinación es suficiente para crear esa clase de revolución transformadora que seguimos haciendo en el día de hoy. Algo así no ocurre sin un evento de gran magnitud lo cause. Y yo he venido a decirte en esta mañana
que esto puede cambiar tu vida. Que la piedra fue removida. Que ninguna piedra puede contener al verbo y ningún sello puede aguantarlo. Nadie puede porque Él vive. ¿Cuántos le dan un aplauso a ese que vive en esta mañana? La próxima, por favor. Lo que hace una cuarentena con Jesús. Una cuarentena con Jesús. El libro de los Hechos nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Escrito por Lucas. En el primer tratado o Teófilo habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Diga conmigo, se presentó vivo. Con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. ¿Sabe? A mí me fascina la historia de los caminantes de Emaús. Jesús había sido muerto. Como decimos en mi pueblo, le mataron el gallo. Me mataron el gallo. Eso es un decir de las peleas de gallo en Puerto Rico. Me mataron el gallo. Significa ya no tengo que jugar. Ya no tengo que defensa. Ya me mataron el gallo. Ahí está, Carlito, ahí está una plena. Que dice, me mataron el gallo. Y esta gente iba caminando. Lejos, alejándose del lugar de adoración de Jerusalén. Iban hacia Emaús. Por el camino. Tal vez tú y yo hemos ido por ese camino alguna vez. Cuando pensamos que ya no tenemos esperanza. Que ya no hay esperanza de resucitar. Que ya está perdido. Que hay un Lázaro en nuestra vida. Y aquella gente iban hablando. Y la primera parada que hizo Jesús fue ahí. Porque Jesús siempre irá en tu camino, en nuestro camino. Se me vaya a caer el techo, pasen problemas con mi familia, haya circunstancias de muerte, haya circunstancias de enfermedad, Jesús está en mi camino. Pero en este caso no era Jesús, era el Cristo de la gloria. Uno que murió, Jesús, y resucitó Cristo. Y dice la Biblia que ellos hablaban y él les preguntó, ¿qué conversaciones son estas que tienen ustedes? Porque yo quiero que tú sepas que Jesús se va a meter en tus conversaciones. Y Él se mete en nuestras conversaciones, las que tenemos en nuestros pensamientos. Porque usted y yo siempre tenemos una conversación. De qué está pasando, de qué va a pasar, de qué por qué aquel hizo esto, que, etcétera. Algunas están en el pasado, otras están en el futuro, pero están en una conversación. ¿Qué conversaciones son estas? Dice la Biblia que ellos le dijeron, pero tú no sabes que Jesús murió. Porque hay gente que tampoco sabe que Jesús murió. Tú eres el único que no sabe eso, le dijo uno. Jesús, el Señor, que creíamos que lo íbamos, que nos iba a liberar, que nos iba a sacar de Roma, que nos iba a sacar de este problema, de la esclavitud. Y Él le dice, tontos, ignorantes, no sabéis lo que dice la Escritura de mí. Y empezó a enseñarle lo que decía en la palabra que tenía que pasar con el Mesías. El hilo escarlata de la redención.
Y dice la Biblia que se calentaba el corazón de aquella gente cuando él estaba hablando. Y llegaron a un sitio y él le dijo, me voy. Y él le dijo, no, quédate con nosotros. Cena con nosotros. Y Jesús cenó con ellos, como quiere cenar hoy contigo y conmigo. Como quiere cenar en este lugar y en tu casa, quiere hacer parada también. Y cuando él levantó el pan para partirlo, ellos se dieron cuenta quién era él. Y regresaron al lugar de adoración. Porque eso es lo que hace el resucitado. Regresarte al lugar de adoración. Jesús quitó y quita el sentido de pérdida como nadie lo quita. Maribel, eso fue lo que pasó. Quitó el sentido de pérdida como nadie lo puede quitar. Aquella gente estaba asustada, intimidada, ignorante tal vez. Estaba en el aposento alto 40 días con Jesús en Jerusalén. Y luego Jesús ascendió, pero primero les dio órdenes. Y luego de esto los discípulos se fueron al aposento alto, se acuartelaron. Recibieron el poder del Espíritu Santo y se desató toda la potencia de Dios en ellos. Porque este tiempo de resurrección para ti será conforme a la presencia con quien tú la quieras pasar. Así será el resultado. Dime quién andas y te diré quién eres. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar por tres cosas. No podemos permitir que ese sacrificio de nuestro Señor, que ha resucitado, sea tomado livianamente en nuestra vida. Tenemos que perdonar, tenemos que orar, tenemos que hacer actos de justicia, tenemos que entregar el corazón. Esos 10 valores que hablábamos al principio son una gran manera de nosotros evitar que se pierda el sacrificio de Jesús. Y yo creo, hermano querido, que de todas las pérdidas que puede haber en un ser humano, tal vez unos piensan que es el dinero, otros piensan que es la salud, porque si uno tiene salud no tiene nada, dice mucha gente. ¿De qué le vale al hombre tenerlo todo si pierde su alma? La mayor pérdida que puede haber es despreciar ese sacrificio que hizo el Cristo en la cruz del Calvario. Yo vivo enamorado del plan de redención de Dios. Yo vivo enamorado del libro escarlata de redención y a veces me critican y dicen, pastor, pero no puede predicar de otra cosa. Hermano querido, no hay otra cosa. Solamente hay un libro de redención de un padre que creó unos hijos a su imagen y semejanza. Y ellos fallamos y perdimos ese standing, perdimos. Y él creó el plan de redención. Y este libro es un libro de redención. No podemos permitir, como no permitió el soldado Ryan, que la muerte de aquellos soldados fuera en vano. La iglesia Fuente de Agua Viva va a crecer como nunca antes. Cada familia aquí representada va a crecer como nunca antes. Viene el gosén de Dios para cada familia que decide no despreciar el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Sacrificio cuando perdonamos. Porque es imposible que no te ofendan. Es imposible que no te ofendan. Pero es posible con la gracia de Dios manejar un perdón que honre la muerte de mi Señor. Honra la muerte de mi Señor. ¿Sabe? Quiero hablar por tres cosas. Número uno, para que busquemos nuestra zona de transformación.
donde hallemos los que están en proceso de ser transformados a lo divino, a lo resucitado. Ese tiene que ser nuestro oasis. Hay un escrito sobre las zonas azules de un científico, donde a través de todo el mundo hay unas zonas azules las cuales permiten que las personas vivan muchos años. Unas están en Okinawa, otras están en Costa Rica, otras en otros lugares. Pero en esos lugares ahí se vive la vida con propósito. Se vive la vida, hermano querido, compartiendo los unos por los otros. Se vive la vida basado en esos valores. Y tú y yo tenemos que buscar nuestra zona de transformación, nuestra casa, nuestro lugar. Jesucristo una vez lo fue a buscar su familia. Estaba predicando con una gente, con sus discípulos. Y dijeron, mira, te busca tu familia para que tú vayas. Y Jesucristo dijo en Mateo 12, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, de mi hermana y mi padre. Ponme la otra, por favor. No se fue con su familia. Se fue con aquellos que perseguían el reino de Dios. Se fue con los discípulos. Pastor, eso quiere decir que voy a rechazar a mi mamá. No. Quiere decir que le vamos a dar prioridad al reino de Dios, a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Y aún esa gente van a ser bendecidos por eso, como le pasó a la familia de David. Cuando David se metió en la cueva de Adulam, dice la Biblia que allí fueron los endeudados, los complejados, los tristes, los deprimidos. Y con la palabra que David dio, salieron los valientes de David, de aquella cueva. Y allí se fue su familia también, porque reconocieron el poder de Dios en su vida. Y tu familia, que tal vez está lejos, va a venir a los pies de Cristo, porque tú estás apreciando el valor del sacrificio que hizo ese Cristo de la gloria. Y en algunos momentos tendremos que caminar solos, pero Él está con nosotros caminando como los caminantes de Maús. ¿Cuántos creen eso en esta tarde? ¿Sabe? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo voy a orar para que busques tu zona de transformación. La iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo es un lugar de transformación. Es un lugar donde predicamos la palabra, un lugar donde oramos, un lugar donde hacemos actos de justicia, un lugar donde tú aprenderás y aprenderemos a apreciar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús y sigue haciendo. Número 2, yo quiero crea tu zona, tu casa de transformación. Que tu casa, que tu entorno sea un lugar de resurrección, transformación a lo divino. Que cuando vayan a tu casa, la gente pueda decir, yo respiro la presencia de Dios. Yo respiro la presencia de Dios. Yo sé que la presencia de Dios está aquí una vez. No me olvido y tengo que repetirlo. Una vez estábamos en mi casa y mi esposa estaba como la gallina con los pollitos. Tenía como 7 muchachas de la escuela que estaban visitando a Isari, mi hija. Y en esos momentos por la mañana yo me levanté y estaba orando. Ella estaba en otro cuarto. Y su pastor muchas veces ora bastante duro. Pero una de las muchachas escuchó la oración y le dijo a su amiguita, ese es el papá de Isari orando. Y yo me alegré porque ellos pudieron ver que había un hombre de Dios orando, intercediendo ante el Dios Todopoderoso. Y se sintieron protegidas porque le creemos al Dios del cielo y lo hacemos activamente. Y ellos lo pudieron ver. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa se escuchó una oración al cielo? Que en tu casa, gente que entraron pudieron ver que allí se adora a Dios, que allí se adora al Rey, que allí tú estás hablando una palabra que no regresa vacía, que estás buscando de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te enorgulleciste del sacrificio de Jesús públicamente en tu casa? Yo no estoy hablando de religiosidades. Estoy hablando de traer la presencia de Dios como una alternativa de vida. Crea
Crea una casa de transformación. Nuestra iglesia sigue creciendo y sigue desarrollándose y personas siguen llegando. Hermano querido, porque esto es un lugar de transformación que Dios utiliza para su gloria. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Y tú que nos estás viendo, crea un lugar de transformación para Dios, de Dios en tu casa. Número 3. Del número 2 podemos decir, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo en tu casa. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, cuando vio a Jesús, no lo podía ver, se trepó arriba y lo vio. Zaqueo bajó, preparó todo en su casa, invitó a sus amigos que no eran de los mejores, pero los invitó y allí creó un lugar para que llegara Jesús. Y cuando llegó Jesús, él dijo: yo voy a darle a los pobres tanto y voy a darle a aquel y voy a darle tanto. Y allí Biblia dice claramente que Jesucristo dijo: hoy ha llegado el reino de Dios a esta casa. ¿Sabes? Hoy ha venido la salvación. Y número 3, mantén la zona, la casa de transformación. Manténla. La gran comisión. Marcos 16, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudando al Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Con las señales que seguían. Busca tu zona de transformación de Dios. Crea tu zona de transformación para Dios. Mantente en esa zona de transformación. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. En el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Hemos orado, hemos diezmado, hemos alabado. Y el poder de Dios está aquí en esta mañana para sanar. El poder de Dios está aquí en esta mañana para bendecir. El poder de Dios aquí esta mañana para redimir todo aquel que tenga que ser redimido. Y todos estamos en esa lista, en el nombre de Jesús. La Semana Mayor va a ser tan buena como la fe que le pongamos a esto. La Semana Mayor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo va a ser tan buena como la medida en que yo busque un lugar de transformación frente a su presencia, en que yo haga de mi casa ese lugar de transformación, levantando el sacrificio de Jesús. Como dice el libro de Juan, todos aquellos que levanten la cruz, allí yo los atraeré a esa cruz. Pastor, tengo mucha gente que no cree en mi familia. Pastor, pero mire esto. Pastor, pero yo he tratado. Todos hemos tratado. Pero la Biblia dice, levanta la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Y cuando tú levantas, tú respetas. Cuando tú levantas, tú inviertes para que eso sea levantado y predicado. Cuando tú levantas, tú obedeces. Cuando tú levantas, tú llevas arriba el nombre de Dios. Cuando tú levantas, cuando hay una conversación, saca la alternativa de lo que Dios dice sobre esto. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram, FAV Luquillo. Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.